Saulo nació en Tarso, una ciudad judía en Cilicia. Era ciudadano romano, un privilegio que le sería útil más adelante en su vida. Desde joven fue educado en la tradición farisaica, un grupo judío conocido por su estricta adherencia a la ley mosaica. Saulo era un estudiante dedicado y un defensor apasionado de sus creencias. Creía firmemente que Jesús de Nazaret era un falso profeta y que sus seguidores, los cristianos, eran una amenaza para el judaísmo. Lleno de celo religioso, Saulo se dedicó a erradicar la floreciente secta cristiana. Participó activamente en la persecución de los primeros cristianos en Jerusalén. Saulo creía que estaba sirviendo a Dios al perseguir a estos herejes. Su corazón ardía con furia hacia aquellos que se atrevían a desafiar sus creencias más profundas. Para Saulo, los cristianos eran un peligro que debía ser eliminado. Su compromiso con el judaísmo era inquebrantable. Veía a los cristianos como blasfemos, personas que amenazaban el orden religioso que él tanto apreciaba. La idea de que Jesús fuera el Mesías le parecía absurda, una afrenta a todo lo que él consideraba sagrado. Su mente racional no podía comprender tal noción. Para Saulo, la ley era clara y la justicia debía ser aplicada. Los cristianos, en su opinión, estaban violando la ley y debían ser castigados. Su conciencia estaba tranquila, pues creía que estaba actuando en nombre de Dios. Su determinación era inquebrantable, su fe en la ley absoluta. La persecución de los cristianos por parte de Saulo no conocía límites. Armado con la autoridad del sumo sacerdote, Saulo se embarcó en una misión para aplastar este nuevo movimiento religioso. Viajó a Damasco, una ciudad conocida por su creciente comunidad cristiana. Su objetivo era arrestar a los seguidores de Jesús y llevarlos de regreso a Jerusalén para ser juzgados. Saulo estaba seguro de su justicia. En su mente, estaba librando una guerra santa contra una amenaza peligrosa. No sentía compasión por aquellos a quienes perseguía. Para él, eran enemigos de Dios y merecían ser castigados. La violencia que infligió a los cristianos no le causaba remordimiento. Las historias de sus actos crueles se extendieron como la pólvora. Se decía que Saulo entraba en las casas de los cristianos, arrastrando a hombres y mujeres a la fuerza. Las prisiones se llenaban de aquellos que se atrevían a llamar a Jesús Señor. El miedo se apoderó de la comunidad cristiana, obligando a muchos a esconderse o huir. Sin embargo, la brutalidad de Saulo solo fortaleció la determinación de los cristianos. A pesar de la persecución, continuaron compartiendo su fe en secreto. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de la iglesia y el mensaje de Jesús se extendió aún más rápido. Mientras Saulo se acercaba a Damasco, un evento extraordinario cambió el curso de su vida para siempre. Una luz cegadora brilló desde el cielo, envolviéndolo en su resplandor. Cegado y aturdido, Saulo cayó al suelo temblando de miedo. Una voz resonó en el cielo llamándolo por su nombre. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Temblando, Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?» La voz respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». La incredulidad recorrió a Saulo. ¿Podría ser este Jesús, a quien él consideraba un impostor, realmente el Hijo de Dios? La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. El mundo de Saulo se puso patas arriba. Todo lo que creía, todo por lo que había luchado, se derrumbó a su alrededor. La luz de la verdad había penetrado en la oscuridad de su corazón, revelando la profundidad de su error. En ese momento, Saulo se dio cuenta de que había estado persiguiendo al mismo Dios que decía servir. El encuentro dejó a Saulo conmocionado y confundido. Sus ojos estaban cegados, pero su alma había sido iluminada. El fariseo celoso, el perseguidor de cristianos, había sido derribado. En su lugar, un nuevo hombre estaba a punto de nacer, un hombre transformado por la gracia de Dios. Ciego y desorientado, Saulo fue llevado a Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, sin comer ni beber.
Durante este tiempo reflexionó sobre su encuentro con Jesús. Las escamas del legalismo y el odio se desprendieron de sus ojos. La verdad del Evangelio, que antes había rechazado con vehemencia, ahora llenaba su corazón. La transformación de Saulo no fue instantánea, sino un proceso gradual. La gracia de Dios obró en su corazón, ablandando su dureza y abriendo su mente a la verdad. La experiencia en el camino a Damasco lo había dejado humillado y arrepentido. Se dio cuenta de la gravedad de sus pecados y de la misericordia infinita de Dios. A medida que Saulo meditaba en las Escrituras, comenzó a ver a Jesús con nuevos ojos. Las profecías del Antiguo Testamento que antes le parecían oscuras, ahora cobraban vida. Reconoció a Jesús como el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Su fe, una vez arraigada en la ley, ahora se basaba en la gracia de Dios revelada en Jesucristo. El hombre que había entrado en Damasco respirando amenazas de muerte, ahora emergía como una nueva creación. El odio había dado paso al amor, la intolerancia a la compasión. La transformación de Saulo fue un testimonio del poder transformador del Evangelio.